ver hoy es el libro de Colosenses y el libro de Filemón. Es un hermoso libro, ¿sí? Son libros casi cortos. Filemón no llega ni un capítulo. Colosenses tiene 4 capítulos. Entonces, yo le quiero contar un poco de Colosenses, ¿sí? ¿Qué es Colosa? ¿Dónde está ubicado? Ustedes tienen un mapa acá, súper hermoso, que hizo Sabri. Colosenses está, si yo busco la C, bien, acá es Colosenses. ¿Por qué hay un par de letras al final? Porque acá está cerquita, que es la Odisea, es Hierápolis, y acá la E de Éfeso, ¿sí? Toda esta parte actualmente es Turquía, es Asia Menor, ¿sí? Entonces acá estaba la parte de Colosas. Entonces yo se le voy a leer esto para que poder entender cuál es la ciudad. Entonces Colosas era una ciudad de Frigia, es toda la región, o sea, todo esto es Frigia. En esta parte es Frigia, son regiones, son provincias, digamos. Actualmente provincia romana, o sea, en su momento ahí de Asia. Estaba a unos 160 kilómetros de Éfeso. Es importante saber eso porque nosotros en la clase que viene vamos a ver Éfeso, o sea, Efesios, y tiene mucha importancia acerca de la iglesia después. Entonces, está a 160 kilómetros de Éfeso, está a la Odisea alrededor de unos 18 kilómetros más o menos, y unos 32 kilómetros a Hierápolis, ¿sí? Esa es la distancia. ¿Qué pasaba en el tiempo, muchos años, en el rey Asuero? ¿Se acuerdan? Asuero, ¿le ha sonado una vez la historia de Asuero? Bueno, en ese tiempo, Colosas era una ciudad muy importante y grande. De esa producción se hacía la lana negra, ¿sí? Algunos dicen que era en color rojo oscuro, eran medio como que están ahí entre rojo oscuro y negro, pero era muy importante y se exportaba mucho esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En el tiempo de Pablo, es como que se hizo una ruta y se desvió. Tipo nosotros la autopista acá, que nos dejaron de cara cuando hicieron la autopista, ya no pasaron más por el Malfuerte ni por Elena. Bueno, en ese tiempo se desvía y empezaron a hacer fuertes las otras 2 ciudades, ¿sí? La Odiseas y Hierápolis. Entonces esas ciudades comenzaron a hacerse cada vez más grandes y Colosas, en la época de Pablo, cuando fue a predicar, es chica. Y en realidad Pablo no predicó ahí, ya se van a enterar quién llega el Evangelio. Entonces, esa parte es de Colosas. ¿Qué pasaba ahí? Se lo voy a leer un poquito al final. Ahora dice, aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. La población mezclada de Colosas, de judíos y gentiles, se manifestaba a sí mismos tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que la plegaba. Entonces, la iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y eso lo encontramos en Hechos 19. ¿Sí? Cuando lean Hechos 19, van a ver. ¿Qué tiene de distinto Colosense? Que acá Pablo no llega a Colosas, ¿sí? No llega a la ciudad de Colosas. Pablo no llega directamente a los colosenses. Y ya veis quién es el que sí va a llegar y predica ahí. Yo le invito a abrir el libro de Colosenses, vamos a leer un poquito. Dice, Colosenses 1, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, y nuestro hermano Timoteo. Siempre vemos que siempre nombra con quién está. Timoteo, sí, a un otro hermano más, o sea, siempre menciona con quién, o sea, no está solo Pablo, siempre está mencionando. Le escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman al pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosa. Entonces el Señor tiene un pueblo santo, millones. Entonces acá le habla a ese pueblo santo ubicado en Colosas, como nosotros acá en Almafuerte. Entonces le escribe a estos hermanos, a los colosenses. Siempre bendice con gracia y paz, la gracia que recibimos del Señor, la gracia que el Señor sí nos da, y la paz es por vivir de esa gracia, por el fruto que recibimos. El 3 dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todo el pueblo de Dios. Va aumentando la lista de oración el Pablo. Al principio oraba por los Gálatas, por los tesalonicenses,
sí, por los filipenses, y ahora sumo la lista a los colosenses. ¿Será larga la lista? Dijo la Cami Ochoa, ¿oré largo o no? Había orado como 40 minutos. Entonces cada vez que oraba, y oraba. Y si Pablo decía, y yo oraba y siempre lo tengo en mis oraciones porque es verdad. Cada vez que se iba sumando hermanos nuevos, gracias porque oramos por esas 40 personas que se convirtieron esta semana. ¿Sí? Nos han mandado en difusión, vamos orando, aunque no sepamos ni dónde vive, pero la oración es eficaz. O sea, Pablo cada vez que escuchaba que se convertía en hermanos nuevos, los ponía en oración, porque eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hacía Pablo y eso es lo que hacemos nosotros, orar. ¿Sí? El 6, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. ¿Será una hipérbole, materia del año pasado? ¿Todo el mundo llegó al Evangelio? Pueden recordar el tiempo de Pablo. Y en realidad sí, ¿saben de qué sí? ¿Saben que el Evangelio ya en el tiempo de Pablo alcanzó a todo el mundo? ¿Cómo? Todo el mundo conocido, todo el mundo escuchó acerca de Jesús, acerca de Dios. El imperio en su momento era el imperio romano, entonces Pablo cuando llega a Roma, que era la capital de su imperio, entonces todo el mundo llegaba ahí, todo el mundo visitaba, todo el mundo ahí, y de ahí se convierten, y ahí la palabra corría. Nosotros cuando vemos en Hechos 2, vemos que más de 16 naciones van al Pentecostés, entonces esa palabra sigue corriendo a su país y se extiende. Entonces es verdad que ya en el tiempo de Pablo, la palabra de Dios llegó a todo el mundo. Con el amor de Esteban también. ¿Sí? Entonces acá Pablo dice, y la misma buena noticia que ustedes recibieron, llegó a todo el mundo. Y eso es lo que hacemos en este tiempo, ¿no? Es seguir predicando y que la palabra corra hasta el último lugar del mundo. Y no solo que reciben esa buena noticia, sino que da fruto. Entonces eso nos muestra a nosotros que recibir la palabra, al tomar la palabra, esa buena noticia, lo que luego damos son frutos. Si no, cae la semilla en tierra seca, viene un poco el sol, se quema y muere. Entonces acá vemos que la palabra llega a las personas, llega a estos hermanos, a los colosenses, porque da fruto. Entonces da buenos frutos. Y el 7, 1:7, y esta es, seguramente lo escucharon, dice, y ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. ¿Sí? Puede decir Epafras, Epafrasa, ¿viste? Pues diciendo, ¿cómo es, Señor? Epafras. Bueno, hemos visto Epafras. Entonces, fíjense que acá dice que ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. ¿Sí? ¿De qué forma? Resulta que Pablo, cuando estuvo en Éfeso, él tuvo ahí una estadía casi de 3 años. ¿Cuánto estaba de Colosas a Éfeso, si se acuerdan? 160 kilómetros, es un pique, un ratito llego. Entonces se ve que acá Epafras deja la ciudad, deja Colosas y empezó a escuchar que había un evangelio en Éfeso. Entonces se va y ahí él se convierte, ahí recibe la palabra. ¿Qué hace él? Vuelve a su lugar, vuelve a los colosenses, vuelve a la ciudad donde él estaba y comienza a predicar. Comienza a predicar, fruto de la palabra, de recibir y empezar a dar. De la misma forma en que recibo, doy. Eso hizo este hermano, ¿sí? Comienza a predicar, predica y funda la iglesia. Entonces, no es que porque acá Pablo no fundó la iglesia iba a ser menor, no, tenía el mismo peso que todas las demás iglesias. Entonces, Pablo, a pesar que él no fundó la iglesia, sí lo hizo a través de Epafras, llega el evangelio. Entonces, llega la palabra a través de este hermano, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Qué lindo que tiene, ¿no? Porque no solo que él recibe la palabra, sino que predica, sino que funda la iglesia, pero como todas cosas de la iglesia, surgen problemas. De hecho, vimos que en todas las cartas, en todas las historias, siempre hubo problemas. Entonces se levantaban los falsos maestros, ¿sí? Lo que querían decir, esto no sirve. Entonces siempre vemos que hay un problema. ¿Cuál era el gran problema de acá que tenían los colosenses? Primero que
estaba en la parte de los judíos, ¿sí? Y sus costumbres, que lo vemos casi siempre, pero ellos tenían algo muy fuerte que eran gnósticos, ¿sí? Ellos manejaban y tenían gran peso en esa parte los gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? ¿Alguien sabe? Yo se lo iba a leer. Bien, Gaby. Sé que podés gritar, pero se lo iba a leer. Dice, ¿no?, que estos varios grupos enfatizan el conocimiento espiritual, o sea, la gnosis, por encima de la enseñanza y tradiciones. Y la autoridad e instituciones religiosas no tiene importancia. Es decir, que generalmente ellos sostienen que hay un Dios supremo y oculto y una deidad de menor y malévola. O sea, el hombre, la carne es mala, es muy mala, y hay alguien superior, un Dios. Entonces, no puede haber una conexión, no hay una relación. Entonces, yo para poder acceder, para poder llegar a esa espiritualidad, tengo que ellos crecían en sus pensamientos. Es decir, que la palabra no la tenían en cuenta, nada de ellos dice a esa parte. ¿No? Y sigo leyendo, en ocasiones asociada con la deidad bíblica de Yahvé, o sea, de Jehová, deidad que es la responsable de crear el universo material. En consecuencia, los gnósticos consideraban que la existencia material es defectuosa o malévola y creían que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo. O sea, lo que vos conocés, lo que vos entendés, lo que vos estás pensando, a la divinidad oculta, que puede alcanzarse a través de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino la ilusión e iluminación. Cuando más pensás, cuando más conocimiento tenés, cuando vas a alcanzar esa deidad, vas a alcanzar esa plenitud. Entonces, consideraba que acá que Jesús era un simple humano y que no podía tener relación absoluta con algo que es espiritual y profundo. O sea, de hecho, consideraba en gran parte, porque son muchas partes, ¿sí?, de los gnósticos, de la creación. O sea, Dios creó, alguien creó, y este creó otra cosa, y este creó, y en esas creaciones aparece Jesús. ¿Sí? De los creados, entonces vemos que no. Todas esas cosas, ¿quién le contó? ¿Y por qué Pablo va a escribir acerca de esto? Porque Epafras le cuenta. No solo que, como dije, les predica, se convierte, nace, sino que aparece la problemática. Entonces, ¿qué le hace? Él corre a Pablo. ¿Dónde estaba Pablo en este tiempo? Preso en Roma. ¿Sí? La primera vez donde está encarcelado. Entonces, él se hace todas esas millas, corre hasta Roma y le dice, Pablo, está linda la iglesia, pero suceden varias cosas. Entonces, uno del tema era eso, que ellos no estaban creyendo de que Jesús era Dios. ¿Cómo puede haber alguien que se hizo Dios humano y que tenga totalmente en relación? Bueno, y Pablo ahí le comenta, ¿no? Y eso se lo voy a leer en el 1:15. Y acá le responde, ¿no?, otra de estas cartas. Dice, Cristo es supremo. Colosense Cristo es supremo. Dios exalta a Cristo. Es el tema central de la carta. Dios exalta a Cristo. Cristo sobre todas las cosas. Entonces dice 1:15, Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Juan 14:9 dice, todo el que me ve a mí, ve al Padre. Y ellos le pedían, pero muéstranos al Padre. Y dice, pero ¿no lo ven? Ustedes cuando me ven, decía Jesús, están viendo al Padre. O sea que Cristo es Dios. O sea, lo que era Cristo reflejaba, representaba y manifestaba lo que era Dios. Entonces acá dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas que fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, si Él ya existía, si Él era supremo, ¿cómo alguien lo va a creer? ¿Cómo alguien lo va a crear? Porque ellos sostenían que era de una creación de algo. Entonces, Cristo ya existía. Entonces, yo en un momento, ahora no tanto, pero cuando era más chico decía, bueno, el Señor cuando creó los cielos y la tierra, listo. Y antes, ¿qué había antes? Y mi mente va un poquito más atrás. Pero antes, ¿qué había antes? Y llega un momento que mi cabeza yo nada más se explota así. Entonces le digo, bueno, Señor, gracias porque vos siempre estuviste,
siempre estuviste, Dios. Siempre estuvo Él en la creación, entonces Dios es eterno. Entonces, a veces no hace falta entender qué pasaba antes de la creación. Nosotros creemos que Cristo es eterno y siempre estuvo. Entonces, Jesús, Cristo, estuvo antes de la creación del mundo, mucho antes. Siempre estuvo. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. ¿Sí? Hay cosas que son el mundo invisible, que son las potestades, ¿sí? Y nosotros no lo vemos, pero están. Y el Señor los creó. Está sobre todas las cosas. Sé que Cristo es supremo. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. La materia del año pasado, cuando Ale lo dio, era que si el sol se corre 1 milímetro, ¿qué pasa? Uno se quema, el otro se muere de frío. O sea, el Señor sostiene tan unido a la creación y tan unido a todas las cosas que Él es eterno, Él es poderoso. Es increíble, ¿no? Y sé que nuestra mente, no sé si usted a veces se ponen a pensar mucho más allá, yo a veces sí, digo, Señor, qué grande que eres. Entonces Él mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Las materias Colosenses, Filipenses, Efesios, ¿sí? y Filemón es como la anatomía, porque habla mucho del cuerpo, ¿sí? Es una anatomía. Entonces Colosenses habla acerca de que Cristo es la cabeza, ¿sí? Hace Pablo acá lo nombra para que nosotros lo podamos entender como es Cristo. Es aquel en que Él maneja a todo el cuerpo. ¿Y quién será el cuerpo? Él es el principio supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos. Él es el principio supremo sobre todo los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Entonces nosotros podemos creer, y esto yo sé que lo saben, pero Cristo es el primogénito, el primero en morir y resucitar. Pero Lázaro también no murió. ¿Pero qué pasó con Lázaro? Volvió a morir y no resucitó. Resucitará. Pero Cristo fue el primero en morir, en resucitar y nunca más morir. Por eso es el primero en resucitar. Y justamente con Él, todo lo que siguen, dijo Pablo, nosotros los que estamos vivos, bueno, entonces por eso Cristo es el primero. Para agregar, la resurrección que hablaban la otra vez, que va a ser, es el primero de esa resurrección, digamos. Bien, Ale. Pues Dios es toda su plenitud. Sí, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Plenitud es completo, ¿sí? Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Y sigue hablando, ¿no? El 22, pero ahora Él les reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su propio cuerpo. La palabra reconciliar es cambiar, ¿sí? En el griego es cambiar, es decir, que intercambió la relación que vos tenías con Dios. Entonces la reconciliación es cambiar esa relación. Antes éramos enemigos, antes estábamos separados de Dios, pero ahora por Cristo sí fuimos reconciliados. Nos cambió esa relación. Y de hecho, tanto fue el cambio que ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo. Leo el 1:22, dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúa a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que el cuerpo es la iglesia. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Y esta parte me gusta, ¿no? Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Es ser responsable. Saben que nosotros cuando el Señor nos llama, cuando recibimos un mensaje, somos responsables. Y yo digo, ¿cuál será, no, la responsabilidad o de qué forma yo tomo esa responsabilidad? Y justamente por amor. ¿Sí? Acá no es una obligación. El Señor no nos obliga. Pero si el Señor te llamó a predicar o a evangelizar o demás, nosotros tomamos esa responsabilidad. El Señor le da la responsabilidad a Pablo de proclamar su mensaje. O sea, es responsable. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra casa,
el Señor te da el trabajo y vos sos responsable de mantener ese trabajo. O sea, frente al que el Señor nos da, somos responsables. Entonces, me gusta la palabra responsable, ¿no? Porque es parte del Hijo de Dios, parte de ser cristiano, de ser responsable. Que lo que empiezo termino, que a pesar de todo lo que pueda vivir, lo hago igual, porque somos responsables del llamado de Dios. Pero yo digo, más allá de poder ser responsable, es por amor, ¿sí? Nosotros entendemos que siempre es por amor sobre todas las cosas. Si no, Cristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros. Entonces, Pablo fue responsable de servir a su iglesia, a la iglesia, mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues él quería que su pueblo supiera que la riqueza y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. ¿Cuál era ese secreto? Cristo vive en ustedes. El secreto era que Cristo iba a vivir en todo el mundo, no solamente para el pueblo judío, no solamente para ellos. El secreto era que Cristo iba a estar adentro de nosotros al mismo tiempo, ¿sí? Cristo iba a estar dentro de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque estás. Entonces, por lo tanto, el 28, hablamos a otro de Cristo, advertimos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. Así que para los gnósticos, Cristo, una relación, ¿sí? Dios, uno solo. Cristo, hecho hombre, vino a la tierra, 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí? Ese Cristo. El capítulo 2 habla acerca de poder resaltar, ¿sí? De poder elevar la salvación, ¿sí? Anteriormente vemos que exaltamos, ¿sí? Y elevamos a Cristo como el único. Entonces el segundo habla sobre la salvación, el 3 sobre una vida con Cristo y el 4 que es un saludo que siempre hace. Entonces quiero leerle el 2, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Volvemos a pensar acá que Pablo no lo vieron, no conocieron. Entonces, pero Pablo aún así le daba angustia por no poder verlo a estos hermanos. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Casi que estuvieron el viernes en la familia, los lazos de amor, ¿sí? Agarrados, unidos. Entonces este pueblo de los colosenses, quiero que cobren ánimo y que estén bien aferrados unos a otros con lazos de amor, que es el lazo que nos une, es el lazo que no se rompe. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea que si pensamos los gnósticos o las personas que por el conocimiento propio pueden alcanzar una plenitud, es mentira. ¿Quién tiene los tesoros más escondidos y la riqueza? Cristo. Así que si querés saber algo, pregúntale al Señor. Si no entendés algo, pregúntale al Señor. Él te va a decir, porque Él tiene toda la riqueza, Él tiene todo el conocimiento. Él sabe. Dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Vamos avanzando. Recibo la palabra. Hago la oración de fe. Creo que el Señor murió y ahora ¿qué tengo que hacer? Empezás a caminar. ¿Sí? Son frutos. Si no nos quedamos chiquititos, dijo la Débora, no crecemos enanos. Entonces, acá yo comienzo a dar sus pasos. Y Pablo era un imitador de Cristo. ¿Sí? Él está imitando a Cristo siempre. Entonces, debemos seguir sus pasos. Agarrados, ¿sí? Y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permite que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No sé, que no sean engañados de todo lo que están escuchando y todo lo que quieran atraparte con esos pensamientos que no tienen base ni nada. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios
es un cuerpo humano. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y la autoridad. Vemos, sí, como le dije, la cabeza. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, la iglesia el cuerpo, unidos, edificados en Él y sobre Él. Ahora, dice que ustedes están completos. Y esto es verdad, ¿sí? Todas las personas que reciben a Jesús en su vida, yo digo, pueden sentir varias cosas, pero ya son completos. Esa parte que a veces es un vacío, solamente lo llena Cristo. Entonces ahí sos completo. Todos los que no conocen pueden estar llenos de un montón de cosas, pero solamente Cristo llena esa porción, esa parte. Entonces los colosenses y nosotros somos completos en Cristo. Somos completos, ya no hay nada que nos falte. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. En otra parte dice la circuncisión del corazón. Sí, vemos que la circuncisión era un pacto que hizo Dios con Abraham por su pueblo que iba a ser elegido y Dios iba a ser su Dios. Sí, un pacto eterno que debían llevarlo en su cuerpo. Pero acá nosotros los gentiles, el Cristo hace una circuncisión, o sea que quita ese pecado, quita esa mugre, pero en el corazón. Y esa era otra parte, que ellos querían que se circunciden, ¿sí? Para poder ser más aprobados, para tener más salvación, y era mentira. Acá solamente la circuncisión, el quitar ese pecado, el ser limpio, era de nuestro corazón. Y eso es una relación y no una religión. Fe. El 2.14, venimos muy bien, dice, Él anuló el acta de los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ella en la cruz. El acta, acá dice acta, pero el original es un manuscrito, es la parte donde la Cande me debe a mí, me debe mucha plata, entonces yo hago un certificado, hago un acta, hago lleno de todo lo que me debe, pero ella es testigo, o sea, ella está viendo que ella es deudora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Toda esa deuda, cuando moría, la clavaban en la cruz, ¿sí? Era expuesta esa deuda, para que todos supieran lo que debía, ¿sí? Para que todos vieran por qué. ¿Por qué la había hecho? Entonces, el Señor esa acta, esa cosa que nosotros debíamos, que estamos en falta, Cristo la anuló, la rompió, la sacó. Y sabemos en qué momento, en la cruz. Entonces, no hay nada que nosotros nos diga que somos deudores. El Señor pagó ese precio, ¿sí? Con su sangre. Entonces, Él anuló esa acta con los cargos que habían en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa forma, de esa manera, desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Los romanos, ¿sí? los generales, los romanos, cada vez que ellos tenían una victoria, ¿qué hacían con sus enemigos? Hacían tipo un desfile, avergonzándolos, que habían sido derrotados y que ellos habían ganado. ¿Sí? Los avergonzados públicamente en las calles de Roma, desfilando, no sé si cantaban también, ¿sí? Pero los avergonzó. Entonces Cristo, y todo esto toma Pablo, ¿sí? Porque vemos que él habla para que ustedes entiendan a qué se refería. Entonces acá Cristo avergonzó a los gobernantes, al mismo enemigo, y tomó la llave de la muerte, y Cristo nos hizo libre a nosotros. Entonces eso es lo que el Señor hizo a nosotros, que es salvación. Entonces vimos que el capítulo 2 es lo eterno y es poder exaltar acerca de la salvación. Entonces gracias, Señor, porque vos pagaste ese precio, porque soy salvo y porque públicamente el Señor avergonzó al enemigo. No se lo esperaba, pero Cristo venció. Sigo leyendo. Entonces,
Si somos salvos, Cristo pagó ese precio, el 16:2:16, por lo tanto no permite que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. Todas tradiciones de los judíos, ¿verdad? Por esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Es una sombra, y quiero lo que iba a venir, Cristo. Esa era la realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religión de abnegación o de un culto a los ángeles. Era muy normal que ellos hicieran un culto a los ángeles, que adoren a los ángeles. De hecho, cuando podemos estudiar un poco más acerca de esto, vemos que varias religiones creen y sostienen gran parte de su palabra que la recibieron por ángeles, ¿sí? Que alguien vino, un ángel, y les habló y le dio la palabra y vos tenés que hacer esto. O sea, ellos sostenían que adoraban a los ángeles. Pero Pablo dice, no adoren a los ángeles, no hagan culto a ellos, no lo hagan. Tampoco sigan una regla, no dejen que los obliguen. Entonces, que no insisten en una religión de abnegación o en un culto a los ángeles. Afirmar que han tenido visiones sobre esas cosas. Su mente pecaminosa lo ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido por las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo mediante que Dios lo nutre. Vemos otra vez, ¿sí?, esta anatomía de Cristo cabeza. Ustedes han muerto con Cristo y Él lo ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? No toque esto, no pruebe esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación o una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer los malos deseos. Nada que sea religión te va a ayudar a poder dejar esos deseos, esos vicios. Nada de lo que pueda hacer por obligación. Solamente si le damos lugar al Señor en nuestra vida, Él nos ayuda a dejar todos esos vicios, esos deseos, ¿no? Capítulo 3 es una nueva vida. Entonces, vemos que Cristo es exaltado, vemos que Él fue el creador de todas las cosas, vemos que Él es supremo, que Él siempre estuvo, vemos cuán importante el Señor nos pagó y nos hizo salvo. Entonces, seguimos un poco más. Hay que empezar a caminar más fuerte, seguir sus pasos. Bueno, ahora vamos a correr. Ya estamos bien, ya entramos en calor. Bueno, capítulo 3 es una transformación de vida, es un cambio de vida, es poder seguir corriendo y caminando en esta vida nueva. Entonces dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida, cada uno de nosotros hemos sido resucitados, uno hace poquito, otro hace mucho, ¿sí? No sé en qué momento, pero ya que tienen una nueva vida en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, o sea, pongan la mirada en el Señor, no pongan en lo que está acá en la tierra, en las limitaciones, ponen la mirada en el Señor. Piensen en las cosas del cielo. ¿Sí? Si algo tienes que pensar, Señor, en tus cosas. Y para poder pensar y poner la mira en el Señor, tengo que ir conociendo la palabra. ¿Sí? A medida que yo leo la palabra, a medida que yo la voy estudiando, entonces yo voy recordando. Esta mañana pensaba en toda la circuncisión. Entonces fui a Génesis 17, por allá, y leí un poco. El Señor nos va hablando, ¿no? Entonces, para que nosotros pensemos las cosas del Señor, miremos las cosas, tiene que haber un crecimiento. Y anteriormente decía, a medida que ustedes conozcan, van a ir creciendo. Es decir, que somos niños, hemos sido niños espirituales, entonces vamos a ir creciendo. Fíjense qué rápido crecen los niños, ¿no? Vos lo perdés de vista un mes, cuando lo ve al mes, ya tiene bigote, está re grande, crecen rapidísimo. Bueno, de la misma forma nosotros crecemos, si realmente queremos crecer. Entonces, piensen. 4. Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado en todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. No tengan nada que ver con la inmoralidad
inmoralidad sexual. Entonces, ¿quién es el que tiene que poner la vista? ¿Quién es el que tiene que pensar? ¿Quién es el que tiene que morir? ¿Quién? Nosotros. Cada uno, el Señor ya hizo su parte. El Señor ya nos hizo libre. El Señor ya rompió esa acta. El Señor ya pagó nuestra deuda. Pero acá el que tiene que mirar, el que tiene que pensar y el que tiene que hacer morir somos nosotros. Y esa es la vida cristiana, esa es la nueva vida. Entonces, ¿qué tenés que hacer morir? Todo lo sexual, las impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos y dice un punto, no seas avaros, todas las personas avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Fíjense que nombra mucho los pecados sexuales, ¿sí? Es uno de los pecados que más nos atan, que más nos limitan, que más nos frenan, ¿sí? Y necesitamos constantemente libertad. Todas las impurezas, todos los malos deseos, todo lo que es pecaminoso sexual, tenés que aniquilarla, dice en otra parte. O sea, la tenés que quemar, que quede en ceniza. Vimos el viernes en el altar, ¿no? Entonces todo eso hay que hacerlo morir, tiene que quemarse. Y hace un punto después, ¿no? Acerca de los avaros. Y los avaros es poder tener y querer, pero nada, yo quiero la casa. Nada, es querer o anhelar algo que sabes que está prohibido. Por eso el Señor en los mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni los animales, ni la casa. O sea, todo lo que está prohibido, eso a veces él es el que desea o por envidia, porque si entonces eso es avaricia. Pero es la parte de la, acá es, en la Reina Valera lo dice, ¿no? Pero toda esa parte que tienen que morir, que no sea avaro, pues toda la persona avara es idólatra, o sea, adora o se rinde a todo lo que las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Hablaba al principio de todo lo sexual, de la impureza, y ahora comienza a hablar de otra parte, del enojo, de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Fíjense, ¿no? Dicen, una palabrita nada más. No, el Señor dice que les elimines. Si vos tenés nueva vida, si el Señor te va transformando, entonces nos vamos a ir limpiando de a poco. Y es un proceso y es un crecimiento espiritual, ¿no? Pero debemos dejar hasta el lenguaje sucio, ¿sí? Las charlas que no son debidas, que eso no marque la diferencia, que me hace igual al otro. Entonces todo eso elimino, la ira, la furia, el enojo, pensamientos maliciosos, la calumnia, todo eso debe ser eliminado de nuestra vida. En esta vida nueva, no importa si uno es judío y gentil. ¿Y por qué dice? Porque justamente acá en Colosa había gentiles y había judíos, ¿sí? No importa de dónde sos, debes eliminarlo. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Luego dice el 12, dado que Dios lo eligió para que sea su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Casi que ahí, Gálatas 5, 20. Los frutos. Entonces se tienen que vestir de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia. Esa es la vestimenta que el Señor quiere que tengamos, ¿sí? La que Él tuvo. Sobre todo, dice el 14, 3:14, sobre todo, vístanse de amor, ¿sí? Bondadoso, humildad, compasivo, todo, pero sobre todas las cosas, el amor. Sobre todas las cosas, eso es lo que perdura y eso es lo que realmente tenemos que hacer como hijo del Señor, como Dios es, amor. Y llamado a vivir una vida en paz, ¿sí? Paz con el Señor, paz con los hermanos, paz en el mundo, dijo. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Gracias, Señor, porque eres rico
y Él nos llena. Ahora, doy la vuelta a la hoja, en el 18 acá da unas instrucciones, pero con este sentido, ¿no? Con el amor. 3:18 habla acerca del esposo, habla acerca de la esposa, habla acerca de los hijos y de los esclavos, pero con amor. ¿Sí? Tal vez tiene que cambiar relaciones. Entonces, instrucciones para la familia cristiana. Dice, esposas, esta es la parte de la que más me gusta, sujétese a cada uno a su esposo. Siempre lo leo todos los días de la mañana. Esposa, sujétese. En voz alta, gracias Señor. Y ahí nomás leo rápido. No, que la esposa se sujete, cada uno a su esposo, como corresponde a quien pertenece al Señor. ¿Sí? A veces se interpreta o se malentiende la palabra sujeción, pero es estar agarrado, ¿sí? Estar debajo, y nosotros creemos, y el Señor dice que la mujer es como un vaso frágil, que el hombre tiene que cuidar. Y no es por el tema de yo soy el hombre, soy superior, sino de protección, de poder cubrir. Entonces el Señor acá nos habla, sí habla a las mujeres y habla al hombre, pero en la mujer sujétese, agárrese a su esposo, como corresponde a quien pertenece en el Señor. El marido, ¿qué tiene que hacer el marido? Tiene que amar. ¿Por qué no dice sujetate también? No, porque a veces, y eso se entiende y nosotros lo podemos ver, se entiende, ¿no? Que el hombre tiene que amar a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia, dice, ¿no? Con amor eterno, con amor que cuida, con amor que protege. Entonces el Señor le dice al esposo, esposo, amá a tu esposa, amá. Y nunca la trate con aspereza. Para lo áspero, nunca traten a su esposo con aspereza. Esta parte a mí me encanta, los hijos. A ver, los niños, hijos. No, nosotros también somos hijos. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. ¿Saben que la desobediencia es un pecado muy, muy grave? ¿Saben que después cuando vemos Timoteo, las características de los últimos tiempos del hombre, es la desobediencia, ¿no? Es la falta. Y el Señor siempre la mencionó. Siempre, desde el primero hasta ahora, siempre habla sobre la obediencia y también sobre la desobediencia de los padres hacia los hijos. Entonces esto es muy importante, que los niños puedan obedecer a sus padres. No es cualquier cosa, no es porque, tengo que obedecer, no, porque el Señor manda y porque trae bendición. Y cuando desobedecemos a nuestros padres hay un gran peso de pecado, ¿sí? Entonces debemos todo el tiempo enseñar que obedezcan a los padres. Pero no es por obedecer, así nomás, sí, obedezco, no, sino con amor. Pero es muy importante que los hijos obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Pero el padre dice, no exaspere, o sea, no irrite, no provoque a ira a tus hijos. O sea, educalo bien. Si a veces nos cuesta, ¿sí? El Señor sabe de hijos. El Señor sabe de criar hijos. Él es el Padre. Entonces, Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cómo le tengo que hablar? ¿Qué disciplinas le tengo que dar? Pero es aprender, ¿no? A padres a poder educar y criar a nuestros hijos. Pero aquí dice, no exasperes, no irrites, no provoques a ira, para que ellos no se desalienten, no se desanimen. Pero hay un trabajo, pero sobre todo esto es con amor. Recuerden que el primero, el gran vínculo, lo que dice anteriormente, es el amor hacia la esposa, el esposo, los hijos. Y hace una gran lista de los esclavos, porque había esclavos. Justamente en esta parte de los Colosenses había esclavos, entonces había un trato. Y porque nosotros como hijos somos esclavos del Señor, esclavos, sí, que el Señor es nuestro amo, entonces nosotros somos esclavos del Señor por amor y trabajamos. Y dice una larga lista, esclavos obedezcan en todos sus amos terrenales, traten con agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, sírvanlo con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen del Señor. Y sigue la lista, ¿no? Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Habla la palabra sobre la recompensa. Entonces, capítulo 4, vemos ahí que siempre Pablo, como al principio, siempre menciona a los hermanos que están cerca, a los que ayudan, a los que han trabajado, a los que están en la fe. Entonces, da unas últimas instrucciones y nombra a hermanos. Dice, amos, sean justos e imparciales,
con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. 4.2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedíquense a la oración. Pablo oraba, como dijimos recién al principio, oraba, y la lista cada vez era más, pero oraba. Entonces le da acá que los colosenses que se dediquen a la oración, que le dediquen tiempo, que puedan dedicarle tiempo a la oración, pero siempre con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por lo que vendrá. Gracias, Señor, porque vas a traer a la familia. Y así es, agradecido siempre, pero es dedicado a la oración. Oren también por nosotros. Vemos que Pablo en un momento él pide oración. Él ora, suma la lista, pero también dice oren por nosotros. También somos humanos, dijo Pablo, también sentimos, nos ponemos tristes, oren por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. No, un par de puertas, muchas oportunidades, muchas. Y vemos que Pablo acá preso en Roma, eso no lo limitó a seguir predicando. Aprovechó cada oportunidad, aún siendo privado un poco, aunque tenía beneficio en este tiempo, pero siempre predicó, aprovechó cada oportunidad. Entonces, ustedes oren para que sigamos teniendo esa oportunidad. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Seamos ejemplo, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Porque nos preguntan o no, ¿y ustedes qué hacen ahí? ¿Y cómo haría vos ahí? Porque nos pregunta. Entonces, que cada cosa que hagamos siempre pensemos para poder hablar y aprovechar esa oportunidad. El 7, dice Tíquico, les contará con detalles cómo me va. Tíquico era el responsable, era el OCA, acá el correo, era quien traía la carta para los colosenses, para, Filemón, que ahora lo vemos, y para la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Él traía la carta, él era acá el que iba a contar. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano. Ya vamos a ver quién es Onésimo. También él. Y Tíquico le va a contar lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, le manda saludos y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se lo indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sientan bienvenidos. Jesús, a quien llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajen aquí conmigo para que el reino de Dios. Trabajen aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo ha sido para mí. Les mando saludo Epafras, un miembro de la misma comunidad de ustedes, siervo de Cristo Jesús, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Fíjese, ¿no?, el peso y el amor que tenía por la iglesia, ¿sí? Que siempre ora, que siempre está ahí con ganas, con fervor, y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes. ¿Sí? Se juntaban a orar y gran parte de la oración era por estos hermanos, los colosenses. Los amaba y oraba intensamente. Y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludo Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfa, a la iglesia que se reúnen en su casa. Esta carta se tiene que compartir en los otros dos lugares, ¿sí? No solo primero se leía acá y luego se compartía. Y esa fue la parte de los tesalonicenses, ¿sí? Es una carta que el Señor nos deja, sobre todas las cosas, para entender que Cristo es el supremo, es el que resalta acá, ¿sí?
ellos considerándolo como un simple humano, alguien que no podía tener una relación, pero Cristo vino a ser la cabeza de la iglesia. Se acabó Colosenses. Bórrame pizarrón. Sí, bórrame. Bueno, ahora seguimos con Filemón. Esta es una carta que no es, Filemón no es una ciudad, sino que es un hombre. O sea, alguien de la iglesia de Colosenses. Entonces vamos a ver que esta carta, ¿por qué es distinta a las anteriores? Porque le habla, si vemos a los Gálatas, Galacia es toda esta parte, ahí hemos visto, y vemos que la carta escrita a Colosas, a los colosenses, vamos a ver que es a Colosas y es a estas dos ciudades juntas también, que se tienen que leer. Especifica Pablo, se tiene que leer en la iglesia. O sea, cada vez que Pablo envía una carta, se tiene que leer en la iglesia. O sea, agarra el ale y la lee para todos el domingo. Esta carta es personal porque no es una carta que es para una iglesia entera, pero vamos a ver que Pablo exige que esta carta también se lea para toda la iglesia. Así que es una carta escrita para Filemón, un hombre de Colosas, pero vamos a ver que se tiene que leer, que tiene una enseñanza específica para Filemón, en realidad es una petición para Filemón, y una enseñanza para Filemón y para toda la iglesia. Y se tiene que leer para toda la iglesia. Filemón, ¿quién era este hombre? Este hombre estaba en Colosas, o sea que Tíquico vino con todas las cartitas, como el correo, como dice el Pablo. Vino con todas las cartitas. Una carta que era para colosenses entero, digamos, para todos, y esta carta que era específica para Filemón, pero también se tenía que leer para todos. Esta carta es una bomba. Es una explosión, porque acá, además de la enseñanza que Pablo quería dar a la iglesia entera, es una petición bastante osada en los días que corrían. Vamos a ver que Pablo, ¿dónde estaba en este momento? Estaba preso en Roma. Exactamente. Bueno, Epafras estaba con él, todavía en Roma. Me encanta Epafras porque ante la situación de esta iglesia, ante la situación que estaban viviendo, de esto de los gnósticos, de querer más conocimiento, y por el conocimiento mío o de la intuición, porque eran como intuiciones o sentimientos y debates y cosas, los gnósticos, que los creían, los firmaban así como, no sé, una sagrada escritura, no sé, algo así, entonces lo afirmaban como tal. Ante toda esa sociedad, Epafras, que él fundó la iglesia, porque Pablo explicó, Pablo explicó que no fue Pablo quien predicó esa iglesia. Pablo siempre iba a lugares estratégicos donde había mucha agrupación de gente y comercio y todo, pero era una estrategia en realidad. El Espíritu Santo guiaba a Pablo para que estuviera en esos lugares, lo cual era Éfeso. En un tiempo fue Colosas, pero cambiaron la ruta y no fue más Colosas. Entonces fue, en los tiempos de Pablo, predicó acá. ¿Quién estaba acá? Epafras, que él predicó luego en su zona, ¿no? Fundó la iglesia ahí y ante el problema que estaban teniendo, Epafras no dijo,
ay, soy el líder, me lo voy a arreglar yo solo. Fue y buscó ayuda. Fue y buscó guía de un líder, del líder en ese momento, pastor de todas las iglesias, ¿no? Si bien él no había fundado la iglesia y los hermanos no conocían a Pablo, este hermano fue a visitar a Pablo preso para pedirle ayuda y pedirle que por favor lo ayudara y que escribiera y para poder mejorar en todos los sentidos, ¿no? En la iglesia. Por eso me encanta este hermano, porque fue dócil, fue humilde, buscó ayuda y se sujetó a la autoridad en ese momento. Por eso me encanta este hermano. La cuestión que este hermano se quedó en Roma, siguiendo, seguramente recibiendo instrucciones de pastorado, ¿no? Porque tenía que volver y seguir con la iglesia. Y lo mandó a este hermano Tíquico para que repartiera a estas iglesias las cartas. Entonces, a la iglesia de Colosenses les leyó la carta, a la Odisea, a todas las leyó, y esta carta era para Filemón, pero también tenía que ser leída. Entonces, Filemón era un hombre bastante distinguido, ¿no? De Colosas. Se reunían en su casa, ya que tenía plata, era rico, entonces habrá sido cuestiones de espacio, cuestiones de comodidad, no sé cómo habrá sido, que se reunían en su casa y por lo menos tenía un esclavo. En ese momento, bajo el Imperio Romano, era muy común la esclavitud. Se compraban esclavos e incluso se había opacado el trabajo libre por esto de la esclavitud, porque vos comprabas una sola vez a un esclavo y lo tenías trabajando hasta que el día que se muera, incluso si nacían hijos de él, venían esclavos y así, ¿no? Entonces, muchas personas libres se quedaban sin trabajo porque compraban esclavos y los hacían trabajar de esta forma. Había, como vemos en la historia, igual, o sea, la esclavitud es la esclavitud, ¿no? A veces habían castigos muy severos o injusticias de cualquier tipo, porque no se consideraban personas humanas, sino como herramientas de trabajo. Entonces, vivían por ahí en condiciones medias feas los esclavos. Seguramente no todos, pero había de todo, ¿no? Generalmente era así y el amo era la máxima autoridad sobre su vida, o sea, decidía sobre la vida o la muerte, o no sé, tenía que pagar, se endeudó en alguna parte y lo llevó de pago, o sea, era esclavos, son los esclavos, así son los esclavos. Entonces, Filemón era un hombre distinguido, tenía plata, entonces tenía esclavos, por lo menos un esclavo tenía, que ya lo vamos a ver, en su poder. Este hermano se había convertido también, el Señor había obrado en su vida, había obrado en su familia y se congregaban todos en su casa. Vamos a ver que uno de los esclavos, que se llama, es Onésimo. Onésimo significa útil, que es un nombre muy común de esclavos en ese momento. Útil. Con el paso de los años, descubrieron esta gente que si vos tenés los esclavos más contentos, podían trabajar mejor. Entonces les enseñaban los oficios, sus amos les enseñaban los oficios y trabajaban con él, pero de todas formas tenían un poquito más mejor, al descubrir esto, tenían un poquito mejor calidad de vida, ¿no? Incluso estos esclavos eran doctores, o sea, podían ser profesionales excelentísimos y ser esclavos. Vamos a Filemón. Ay, esta Biblia, ¿no? Vamos a Filemón. Bueno, yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús,
junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Era una carta específica para Filemón. Otra vez nombra a Timoteo, que está con él. Estas menciones de Pablo constantes de nombrar al que tenía cerca, y generalmente el que tenía cerca era Timoteo. Esta constante escritura, la forma de escribir el saludo, representaba también una cosa muy importante. Quería que reconociera, probablemente quería que reconocieran a Timoteo como un colaborador fiel que podría seguir después de su muerte. Entonces, estas menciones son muy importantes, porque estando vivo, uno puede recomendar, ¿no? Cuando uno se muere, por ahí deja por escrito que este fue mi fiel colaborador. Con él estaba, yo y él acordamos. Entonces, si bien el autor y líder en ese momento era él, la intención es de nombrar a Timoteo, a veces no son tan inocentes la de Pablo, ¿no? Quería decir que probablemente iba a ser su sucesor. A nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Vieron que se reúnen en su casa? Esos dos hermosos nombres, el primero es de la esposa de Filemón. Y el segundo es de su hijo, que probablemente, como dice compañero de milicia, probablemente era líder en su casa en la Odisea. Probablemente. O sea, este hombre Filemón se reunió en su casa y toda su familia. O sea, era un buen hermano. Era un buen hermano. Toda su familia colaboraba. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, le den gracia y paz. Filemón, el 4 estoy. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Acá dice, siempre le doy gracias a mi Dios. ¿Vieron que no dice nuestro Dios? Eso puede haber tenido una intención de decir, estoy siempre en comunión con mi Dios. Como un Dios muy cercano a mí. No que ustedes no tienen mi Dios, sino que es una cercanía. Como que reflejaba la intimidad de Pablo con el Señor. Entonces, cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Fe y amor, dos evidencias del cristiano. Fe y amor. Cuando se presenta en el primer saludo, dice, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia. No dice Pablo, yo Pablo, apóstol. ¿Se dan cuenta que es un poquito diferente ese saludo? Bueno, al decir así, esta intención de Pablo era de, a ver, no estoy escribiendo esta carta como apóstol, sino como un servidor del Señor junto con vos. Y vamos a ver por qué. Ya saben, igual muchos han leído este libro. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Todo lo bueno que tenemos en Cristo. Todo. Todo lo que el Señor nos da. Todo lo que nosotros queremos aprender del Señor, el Señor nos da. Todo el conocimiento del verdadero sabio del cielo y de la tierra es Dios. Todo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Toda su autoridad y todo su poder. Entonces,
que pongas en práctica. A veces no es fácil, pero ponemos en práctica porque tenemos todo del Señor. Tenemos todo su poder para poner en práctica. Y vieron que en Colosenses, o sea, la carta que estaba escrita para para la iglesia, veíamos la relación que Pablo se especificó cuando les dibujé acá. Dios, lo que hizo Jesús por mí, y yo estaba como del otro lado. ¿Qué hizo Jesús cuando murió por mí? Hizo una reconciliación con Dios, porque nosotros éramos pecadores. Entonces todo el tiempo Pablo quería que supieran esto, pero esta carta era la puesta en práctica. Esta carta no les va a enseñar eso es lo que le enseñó en la otra carta, pero sí les va a decir, a ver, hay que ponerlo en práctica. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Seguí elogiando. ¿Se acuerdan que Pablo en todas las cartas nombra elogios y cosas buenas que nosotros hacemos? Y este hombre valía la pena reconocerlo porque era muy generoso, era muy servicial. Este hermano servía al Señor fielmente, a pesar de todo lo que podría haber tenido y no le faltaba nada, pero reconoció de verdad que lo único que necesitaba era el Señor. Él, vieron que podía tener de todo, hasta esclavos a su disposición, pero él necesitaba a Jesús y él lo reconoció y trabajaba firmemente en la iglesia, ya que ponía su casa, ¿no? Su misma casa para congregarse. Entonces, varias historias que les habrán contado, ¿no? Epafras, de este hombre, hizo que Pablo, que no lo conocía supuestamente, pudiera saber de este hombre de una manera más cercana. Por eso, dice el 8, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. ¡Pam! Y acá viene la bomba. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. ¿Podría exigírtelo en el nombre de Cristo? Porque es correcto que lo hagas. ¿Por qué podía exigírselo? Porque era líder, porque era apóstol. Porque le debía la salvación. ¿Cómo? Tenía la autoridad. ¿De quién? De parte del Señor. Era apóstol líder, ¿Bill? Era apóstol líder, ¿no? Pero prefirió ¿cómo? Incluso desde el comienzo presentándose no como apóstol, sino como prisionero. Yo estoy acá, a la par tuya, luchando por lo que creemos, luchando por nuestra fe. A pesar de las circunstancias, estamos acá, los dos. Entonces, dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Tomo esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por causa de Cristo Jesús. No quiero exigírtelo, quiero que vos lo hagas por amor. No quiero que obedezcas de mala forma este mandato, este favor que te voy a pedir de amigo, de compañero de lucha. Quiero que lo hagas por amor. Dice Pablo que estaba viejo. Un hombre viejo y también preso por causa de Cristo. Vamos a ver que Pablo más o menos en ese momento tenía 60 años. Pero Pablo no se refería en sí de lo viejito, de edad que estaba, sino de las cosas que había pasado, de las cosas que había sufrido y de las persecuciones que había sufrido y aún estaba firme, ¿no? Y mira que había pasado situaciones, había pasado cosas, pero estaba acá firme.
acá. Segunda de Corintios 11, 23 al 30. Vamos a buscar. Así no, el que no sabe se entera. ¿Sí? Segunda de Corintios 11, 23 al 30. Lo voy a leer yo, así no hay problema con el audio. Muchas gracias, Fla. Pensé que lo había marcado. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más. Acá le dice a los corintios, porque o sea, si los otros falsos profetas se querían jactar de cosas que habían hecho, bueno, él también, de última. Pero les escribe de esta forma. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Es decir, el máximo de los latigazos que podía recibir. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, sed, a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Capaz que ese era el peso más, porque todo esto trabajaba, ¿no? para esto, para hablarlo, para que los colosenses, los gálatas tuvieran palabra, que no se desviaran, que siguieran en la fe, para animarlos. Y era una carga, ¿no? Una carga linda por el Señor, porque el Señor se la había mandado, pero en sí, este hombre había pasado por mucho, ¿no? Entonces, le vuelve a recordar, ¿no? Vuelve a recordar a Filemón, este hombre viejo y ahora también preso. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Vamos a ver qué dice mi hijo Onésimo, como en 2 de Timoteo 2:1, que le dice así a Timoteo. Muestra el cariño y la afinidad que tuvo con Timoteo y el cariño y la afinidad que tiene con Onésimo también. Entonces, te suplico que muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Era una petición. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. No se sabe con certeza, seguramente robó o traicionó de alguna forma a Filemón y se fue. ¿Por qué se fue a Roma este Onésimo? Porque como era la central en ese momento, ¿se acuerdan que había un límite? Digamos, el mundo no era como ahora, era un límite del mundo que se conocía hasta ese momento, y en ese momento la central de todo el mundo conocido hasta el momento era Roma.
Entonces, al estar lleno y repleto de gente, Onésimo se fue para perderse entre la multitud. ¿Bien? Por eso la mayoría de los presos que huía, en base de hambre, en base de cosas que le podían estar haciendo, se iban ahí para perderse en la multitud y de última comer algo de la calle o lo que fuera, ¿no? Entonces, esta era la bomba que tenía esta carta. Yo siempre cuando los jóvenes hablábamos de esto decíamos, Tíquico llegó con 2 cartas, con capaz que más cartas, pero por lo menos 2. 2 cartas. Una carta para todos. Y encima venía con Onésimo. Y Onésimo, seguramente, en el pueblo nos conocemos todos, digamos. Sabíamos quién era y qué había pasado con este hombre. Bueno, este hombre pasó esto. Era un esclavo que ya sea robó o traicionó a Filemón y se fue a Roma. Por motivos que desconocemos, porque no se sabe si le fue a pedir ayuda específicamente a Pablo, en el súper no se lo pudo haber encontrado porque estaba preso, entonces queda libre de pensamiento cómo fue que Filemón encontró a Pablo en Roma. Pablo le habló del Señor, Onésimo. Onésimo encontró a Pablo en Roma y no, si hubiera caído preso, lo hubieran matado, porque era esclavo. En mis prisiones, claro, es como, no se sabe a ciencia cierta bien. ¿Qué pasa en esa época? ¿Por qué te digo, Gastoncito? Existía los caza esclavos. Generalmente capaz que era muy común que se fueran. Entonces los buscaban y los mataban directamente. Más si estaban en Roma, por ejemplo. No iban a gastar ni un mango para volvérselo a traer a Filemón acá, porque tampoco era tan distinguido Filemón. No, Filemón, chicos, no me confundan. La vez que lo digo bien, ustedes me andan perdiendo. ¡Qué bárbaro! Sí, le tuvo que predicar. Nosotros no. Claro, por eso te digo, no lo encontró en el súper, básicamente. Tuvo que ir a la cárcel por alguna circunstancia, o lo mejor con el trabajo, porque Pablo decía que era muy grande la cantidad de empleados que estaba ahí, incluso de esclavos que tenía ahí en el César, ¿no? Entonces pudo haber, no sé, o unos hermanos, puede también que unos hermanos, porque cuando Pablo quedó preso, los hermanos se animaron con más esfuerzo a predicar. Así que a lo mejor lo encontraron en la calle, lo predicaron, y le fueron a decir a Pablo, mira, acá tenemos uno medio ahí, con los papeles medio flojos, ¿qué hacemos? Y Onésimo lo fue a ver, no sabemos. Claro, pero tenía como una relación como dice mi hijo, tiene como una relación parecida a la que tuvo con Timoteo, así como... No se explica. Así que ustedes pueden imaginar cualquier cosa que va a estar bien. Cuando llegamos al cielo le preguntamos ahí, anotamos todo. Yo tengo una lista. Bueno, en fin. Filemón tenía el poder de matarlo, ¿no? Por lo que dice, le había hecho daño, ¿no? Le había hecho mucho daño, ya sea por robo, ya sea por lo que fuera que haya hecho, le había hecho daño. Por eso toda esta intencionalidad de Pablo del principio. Es pícaro Pablo, es pícaro. Vamos a ver qué es pícaro. Pero quería enseñar algo. Entonces, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te envío de vuelta y con él va mi corazón.
era como cercanito, era como un amiguito. Quiero retenerlo aquí. Otra cosa, Gastón. Quiero retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Quería, ¿no?, que lo sirviera, que estuviera con él, ¿no? Sí, Gaby. Claro, no. No. Vuelvo a enviártelo porque se fue. Claro, pero no hubiera hecho todo este protocolo de favor. Claro, ya vamos a llegar. Pero, claro, ya vamos a llegar. Claro, distinto, sí. Miren, vamos a leer. Sí, Ale. Sí, ¿querés mencionar? Bueno, en realidad útil, inútil y útil tiene la misma raíz griega. Yo lo tenía anotado acá. Acá está. Útil, inútil es la misma raíz griega que onésimo. O sea, por eso onésimo significa útil. O sea, en griego, inútil y útil significa, o sea, tiene la misma raíz, o sea, el mismo origen, digamos, que la palabra, que el nombre onésimo. Y vamos a ver que onésimo es útil esta vez y es transformado por el Señor. Tiene la misma raíz porque cambia el prefijo. Lo digo acá, viste que me salió bien, Vilmi. Quiero retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. ¿Viste, Gaby? No quiero hacer nada sin tu consentimiento. Si se lo hubiera mandado él, no hubiera sido consentimiento. Claro, sigue siendo esclavo. Bueno, vamos a seguir. Pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras retenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Si te perjudicó en algo, de alguna manera, o te debe algo, cóbratelo de mí. Y acá lo escribe con su letra. Recuerden que Pablo por ahí escribía, si bien lo escribía él tenía, porque se estaba quedando ciego. Entonces van a ver que ustedes tienen letritas grandes ahí, dice yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. ¡Ajá! Él no deja puntada sin hilo. ¿Qué pasa acá? Claro, ¿qué pasa acá? Yo te pago todo lo que él te debe, lo que él te arruinó, lo que él te engañó, no sé, ¿no? Y porque yo quiero que se reconcilien. Sin mencionar de que Filemón recibiste palabra del Señor, recibiste la salvación y eso no me lo podés ni pagar. Eso no se corrompe como el dinero, ¿no? No se va como el dinero, no se corrompe, eso no me lo podés ni pagar. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Se lo sigue suplicando, se lo sigue pidiendo de una forma de servidor, los dos servidores de Cristo, ¿no? Por amor. Él quiere que lo haga por amor. Mientras escribo esta carta, estoy segura
seguro de que harás lo que te pido. Y aún más. Este aún más puede tener alguna intención de que estaría bueno que lo deje en libertad, porque ya se podía. Podía ya, hacer como una escritura, no como un título de libertad. Ya se podía. Entonces, vas a hacer esto, recibirlo, o sea, yo quiero aclarar, él lo tenía que recibir en su casa, ¿no? De nuevo, y recibirlo en la iglesia como un colaborador de la iglesia que trabajara junto con él. O sea, era una buena petición la de Pablo. Era una buena petición. Mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Él tenía la esperanza de volver a visitarlos, de estar con los hermanos e incluso conocer a los hermanos, ¿no? Muchos de los hermanos que capaz que no conocía. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. Es el fundador, digamos, el pastor de la iglesia. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas es un hermano que, Demas, Aristarco, son todos hermanos. Demas es un hermano que en 2 de Timoteo, dice que lo deja y lo abandona en un momento. Lucas es el del Evangelio, el doctor, compañero, médico, compañero de Pablo en muchas ocasiones. ¿Y quién es Marcos? ¿Y por qué el nombra acá? Y lo nombro en Colosenses. Marcos es Marcos, ¿no? ¿Se acuerdan que con Marcos había tenido un roce en Hechos? Bueno, ¿se acuerdan que Pablo dijo, yo no pienso ir con este? No pienso ir con este. Se enojaron tanto con Bernabé, que Bernabé tomó a Marcos y él tomó a Silas y se fueron cada uno por su lugar. ¿Por qué nombra acá? Ojo, yo perdoné a Marcos, si estoy con él ahora. Es vivo. Por eso tiene la intención de nombrar a Marco en 2 oportunidades, en Colosenses y ahora en Filemón. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Cierro con esto. Acá no les da ninguna instrucción, de lo que le dieron a Colosenses, de la relación de Dios que Jesús hizo por nosotros en la cruz y la relación que tenemos. ¿Por qué? Porque esto es la práctica, señores. Acá se ven. Esta es la parte práctica. Acá se ve. Cuando Pablo dice, yo te pago, te pone como la figura de Jesús que pagó en la cruz. Yo estaba separado. Acá está el Filemón y acá está Onésimo. Acá está Dios y acá estamos nosotros. Esa relación fue posible y esa reconciliación fue posible a través de Jesús. Este libro personal y muy cortito tiene una enseñanza hermosa y una práctica para todos los días. El perdón de los pecados, ¿no? De perdonarnos cada uno, de recordar lo que el Señor hizo por nosotros y perdonar a quienes tenemos que perdonar, porque eso haría Jesús y nosotros somos seguidores de Jesús.